Después de 17 años de hegemonía a cargo del chavismo, Venezuela giró políticamente en el día de ayer. ¿Cuántos dijeron que no iba a haber elecciones en Venezuela? Hace 2 semanas alguna gente por allí, de extrema derecha del mundo, hizo un llamado público. Creo que el inefable Almagro también lo hizo, a que se suspendieran las elecciones en Venezuela. ¿Y por qué? Yo dije, con el nivel de responsabilidad que me toca como obrero humilde que soy presidente de este país, como jefe de Estado, llueve, truene o relampaguee, el 6 de diciembre habrá elecciones y hay elecciones en Venezuela felices, en paz. Y en las próximas horas tenemos que ver a Leopoldo López votando, su derecho al voto. No lo quieren dejar votar. No le pueden quitar ese derecho. El Consejo Nacional Electoral ha establecido la extensión del horario de mesas de votación hasta las 7 de la noche o hasta que hayan electoras o electores en la cola. Yo creo que de la simple interpretación del texto de la ley de procesos electorales queda suficientemente claro que no era necesario el establecimiento de prórroga alguna. Lo más importante es señalar que todo el país está en calma y eso hay que reconocerlo. Nosotros felicitamos el comportamiento de todo el pueblo de Venezuela. Nosotros, viendo estos resultados, hemos venido con nuestra moral, con nuestra ética, a reconocer estos resultados adversos, a aceptarlos y a decirle a nuestra Venezuela: ha triunfado la Constitución y la democracia. Lo aceptamos. Este día se dirá que los ciudadanos decidimos caminar juntos. Se dirá que la esperanza siempre es más poderosa que el miedo. Se dirá que fuimos mucho pueblo y vamos con el arma más poderosa que tenemos quienes creemos en la democracia, el voto. Venezuela quería un cambio y ese cambio empezó. Gracias, Venezuela. Gloria al bravo pueblo. La oposición venezolana obtuvo una contundente victoria en estos comicios parlamentarios del día de ayer y tendrá, a partir del próximo mes de enero, el control de la Asamblea Nacional. La Mesa de la Unidad Democrática, que agrupa a esos partidos opuestos al chavismo, obtuvo al menos 99 diputados, mientras que el Partido Socialista Unido de Venezuela se quedó con 46 lugares, cuando todavía falta por dirimir 22 escaños. Ustedes saben, estas elecciones venezolanas estuvieron acá, en Uruguay, al tope de la agenda informativa y también del debate político. Distintos dirigentes polemizaron sobre las garantías que existían para los partidos venezolanos, especialmente los de la oposición, mientras blancos, colorados e independientes alertaban sobre los riesgos de fraude. En el Frente Amplio, buena parte de los grupos defendían la transparencia del sistema de votación. En medio de esa polémica, el Partido Nacional solicitó que el Poder Legislativo enviara una misión oficial a Caracas para observar los comicios, un planteo que fue rechazado por el Frente Amplio. De todas formas, finalmente, todos los partidos uruguayos terminaron enviando diputados y senadores por separado y a su costo. ¿Qué experiencia recogieron en estos días allí y sobre todo durante la jornada electoral? Vamos a conversar en primer lugar con el diputado del MPP Frente Amplio, Alejandro Sánchez. Diputado Sánchez, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, Emiliano, es un gusto estar con ustedes en contacto. La verdad que muy contento yo estoy en el aeropuerto ahora de Maracaibo para salir hacia Caracas, donde me voy a reencontrar con el resto de los acompañantes internacionales
para en horas de la tarde aportar nuestros informes de qué fue lo que vimos en este proceso. Estuve en el estado de Zulia, en la ciudad de Maracaibo, uno de los estados más poblados y que por tanto que se disputaban más casos. Cuéntenos 2 o 3 preguntas. En primer lugar, ¿cuál fue el balance suyo luego de el trabajo que hizo recorriendo en los días previos y en especial ayer durante la votación distintos puntos del país? ¿Qué pasó en cuanto al clima en el que se desarrolló esta elección? Sí. Yo hago un balance muy positivo, ¿no? Es decir, la gente desde muy tempranas horas de la mañana salió a ejercer su derecho. Recordemos de que en Venezuela no es obligatorio el voto, por tanto es un derecho, pero no una obligación, como en el caso uruguayo. Y hubo una muy alta participación de los venezolanos en esta elección, con lo cual demuestra las convicciones democráticas de los venezolanos y también la confianza de los venezolanos en lo que es el sistema electoral venezolano, porque si uno no tiene confianza en eso, como muchos de los actores políticos nacionales se aburrieron de hablar acerca de la posibilidad de la falta de transparencia y de garantía, bueno, la gente tiende a no, si no tiene garantías, tiende a desconfiar de eso y por tanto no participa, cosa que es lo contrario aquí, que se vivió con tranquilidad, que se vivió en un ambiente festivo, de alegría, y que bueno, los resultados demuestran que las elecciones, evidentemente, y el proceso, ya las 23 auditorías anteriores que se habían hecho al sistema demostraban de que era confiable, que era seguro, que era transparente y que era imposible de ser violado. Eso incluso lo asumió la oposición con sus técnicos que estaban participando en las auditorías. No así algunos dirigentes políticos, se ve que les llegó tarde la información en Uruguay, que seguían insistiendo con la falta de garantías cuando aquí la misma oposición, la Mesa de la Unidad Democrática, yo me reuní con ellos, participaron de las 23 auditorías que se realizaron y siempre las dieron por buenas porque entendían de que el sistema era bueno e inviolable. Así que me parece que en ese sentido había mucha discusión y mucha atención sobre las garantías del sistema y el sistema ha demostrado que es garantista, que es seguro y en este caso la gente decidió darle la mayoría de la Asamblea General a la Unidad Democrática. En otras oportunidades decidió que esa mayoría estuviera en manos del PSUV y bueno, y eso es la democracia. Entonces me parece que lo que se demuestra es justamente un proceso que ha madurado desde el punto de vista democrático y que también se nota la valoración que tienen los venezolanos por su democracia y por ejercerla, ¿no? Yo creo que esas son las impresiones que yo tengo de esta jornada. Usted pertenece al Movimiento de Participación Popular. Luis Almagro, que ahora es secretario general de la OEA, también pertenece al MPP. Y como los oyentes saben, desde ese cargo Almagro ha tenido en las últimas semanas una polémica pública muy dura con las autoridades venezolanas a propósito de sus preocupaciones. Y sobre todo, esas inquietudes eran por el lado de qué garantías tendría la oposición, cuánta transparencia habría en todo este proceso. El hecho de que usted venga del mismo grupo que Almagro dio pie a preguntas, a consultas que le hayan hecho en Venezuela dirigentes políticos o ciudadanos. ¿Cómo manejó esa situación? No, en realidad a mí no, particularmente en Venezuela no se me fue adjudicado. Por supuesto que el tema OEA y su posicionamiento es un tema relevante políticamente en Venezuela a partir de las declaraciones y a partir de alguna manera de la forma en que tuvo esas declaraciones de la OEA, ¿no? En el sentido de que estaba como participando de la discusión política en Venezuela y no estaba en una actitud distante y tratando de buscar ecuanimidad, sino que participaba de esa discusión. Pero bueno, con tranquilidad, y yo creo que vuelvo a insistir sobre que quedó demostrado que el sistema es un sistema garantista, y que en este caso ganó la oposición las elecciones y han sido reconocidas por el gobierno, por el PSUV, y tuvieron todas las garantías para poder ejercer su derecho todos los ciudadanos que lo quisieron hacer. Así que en ese sentido me parece que muy conforme con el proceso y más allá de que evidentemente después hay un diagnóstico político a hacer de este cambio de las correlaciones de fuerza en la Asamblea Legislativa, pero de eso se trata la democracia y el constituyente venezolano entendió justamente que los venezolanos pudieran elegir cuestiones diferentes en momentos diferentes, es decir, elegir un poder ejecutivo en una elección y elegir sus representantes en otra, para justamente permitir estas situaciones. Así que está dentro de la normalidad de lo que podía suceder, más allá de que esto significa una derrota política bastante grande para el oficialismo. Para usted, ¿cuál es la causa de esa derrota política? Bueno, a ver,
yo creo que en parte Venezuela tiene algunas situaciones problemáticas, entre ellas lo que es la situación de escasez de algunos productos y la situación compleja que hay los venezolanos que viven de su salario, ¿no? Que en definitiva al vivir de su salario ganan en bolívares, y la relación del cambio es una relación bastante perversa, porque el mercado negro está cambiando $1.900 bolívares y el oficial es $1.06, con lo cual quien no tiene acceso a los dólares y solo gana en bolívares se ve bastante perjudicado por esa situación, por el encarecimiento de los productos. Y creo que ahí, de alguna manera, los venezolanos respaldaron eso. También es cierto que la elección en Venezuela es nominal, ¿no? Es decir, tiene un aspecto de lista, por departamento, para decirlo de alguna manera, y después nominal por circunscripción electoral. O sea que uno elige a los candidatos con nombre y apellido. Y bueno, eso puede ser que parte de los candidatos que obtuvieron esas mayorías a nivel nominal, bueno, refiere a que en su parroquia, en su circunscripción, son personas que son queridas por la gente, o que tienen la confianza de la gente, merecieron esa confianza y por eso llegaron a la Asamblea General. Pero volviendo a las razones económicas que estarían detrás de este pronunciamiento mayoritario de la población a favor de la oposición, ahí estamos hablando de errores del gobierno, del Partido Socialista Unido de Venezuela, o de otros factores. Se lo pregunto teniendo en cuenta el discurso de esta madrugada del presidente Maduro, cuando dijo: mundo, 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 escúchanos, a Venezuela se la ha sometido a una guerra económica. Sí, a ver, yo creo que hay una situación compleja. Este es un país que depende mucho del precio de un commodity importante como es el petróleo, y eso lleva justamente a que el precio del petróleo, del barril de petróleo, esté muy bajo, cosa inédita en el mundo, ¿no? Cuando hay guerra en Oriente, generalmente el petróleo sube. Bueno, en este momento tenemos algunas situaciones con lo que es el ISIS en Medio Oriente, pero el petróleo ha bajado muchísimo. Y eso ha perjudicado mucho la finanza venezolana y las dificultades que han tenido de acceso a las divisas, que ha sido otro de las dificultades que ha tenido Venezuela. Evidentemente, quien tiene mayor responsabilidad en esas cosas es el gobierno, sin lugar a dudas, ¿no? Uno lo puede decir, pero me parece que también hay algunos procesos que tienen que ver con escasez que hace a algunas acciones que tomaron los privados para no poner, porque se ha dado y se ha demostrado que muchas veces los productos no se ponían en góndolas. Y un proceso de contrabando muy grande que se está tratando de frenar a partir de mejorar los controles de la frontera. Me parece que ahí está parte de la situación, pero a veces ese es un tema muy complejo y habrá que analizarlo en profundidad. Yo no tengo todos los elementos para poder tomar una decisión categórica sobre el asunto. Se lo pregunto porque justamente el modelo venezolano es una referencia, es un tema de debate dentro de la izquierda uruguaya, ¿no? Y por ejemplo, cuando Maduro Maduro reclama esta madrugada que hay que promover un sistema económico productivo que le permita al país librarse de eso que llama chantaje económico, una de las preguntas que está abierta es, justamente, ¿no es un déficit de la revolución bolivariana el no haber construido ese sistema económico productivo? Y sí, ese es un déficit de Venezuela histórico y que tampoco se ha podido revertir en estos años, ¿no? Es decir, Venezuela tiene una sobredependencia de lo que es su renta petrolera y eso le genera una serie de problemas. Más, casi el 90% de las cosas que se consumen en Venezuela son importadas. Me parece que ahí hay mucho trabajo por hacer y también hay una lógica cultural de los venezolanos en ese sentido, ¿no? Lo último, ¿qué escenario avisora usted en cuanto a la relación entre el oficialismo y la oposición a partir de enero? Yo creo que los venezolanos dieron un mensaje de que si ellos quieren resolver los problemas por la vía democrática, ejerciendo su derecho al voto, en este caso ejerciendo su derecho al voto dándole la confianza a los legisladores de la unidad, de la mesa de la unidad democrática. Ahora los dirigentes le toca lo suyo, y es generar un espacio de diálogo político, de construcción institucional entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, que no genere ningún tipo de tensión ni de crisis institucional, porque creo que los problemas que tiene el país necesitan de esa discusión y de ese relacionamiento institucional. Hay mucha responsabilidad de la oposición, que es la que sale victoriosa de esta elección, y también va a haber responsabilidades políticas del gobierno. Diputado Alejandro Sánchez, presidente de la Cámara de Representantes acá en nuestro país, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva.